Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir, por acompañarnos en este acto. El Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias organiza esta mesa redonda sobre Monseñor Antonio Pildain, que fue obispo de Canarias entre 1936 y 1966, ¿no? La fecha, el 23 de junio, la hemos elegido para conmemorar el aniversario de la primera carta pastoral que escribió Pildain en la diócesis de Canarias. Es una ocasión propicia, es una oportunidad interesante, pero no es la razón principal. La razón principal tiene que ver con constatar, una vez más, en estos últimos meses, la asombrosa presencia que tiene todavía la persona de Antonio Pildain en la sociedad y en la cultura canarias, ¿no? Se abre paso, poco a poco, la intuición, o quizá podríamos decir también la sospecha, de que la personalidad de Pildain puede ser una de las figuras más importantes de la historia de Canarias en el siglo XX. Y esto se apoya, esta intuición se fundamenta, por supuesto, en el trabajo de algunos historiadores, pero sobre todo se fundamenta en la memoria social de Gran Canaria. Es decir, la memoria social que se nutre de aquellos que lo conocieron y de quienes han escuchado hablar de él a quienes lo conocieron, ¿no? Bien, para indicar esta asombrosa presencia de Pildain en la sociedad y en la cultura canaria, me gustaría al menos citar 3 expresiones culturales, ¿no? Podríamos citar muchísimas más, pero en este contexto me gustaría referirme al menos a estas 3, que creo pueden ser significativas. En 2016 se estrenó en el Teatro Cuyás de Las Palmas la obra El Corredera, una obra escrita por Miguel Ángel Martínez, ¿no? Y en esa obra la figura de Pildain es fundamental, ¿no? Como ustedes saben, Pildain estuvo con Juan García de la noche del 18 de octubre al 19 de octubre y hasta el final hizo un gran esfuerzo por conseguir un indulto para el Corredera, ¿no? La segunda expresión cultural reciente que diríamos revela o nos pone ante la vista la significación cultural de Pildain son unas jornadas que organizó el ISTIC en 2016 también sobre historia de la Iglesia, dedicadas a la religiosidad popular, en las que también tuvo lugar un importantísimo seminario sobre Pildain, 50 años después de su pontificado, ¿no? Había acabado en 1966, este seminario fue en 2016. En este seminario, como digo, hubo aportaciones muy importantes de investigadores en historia de la Iglesia, entre ellas la aportación de José Miguel Barreto Romano, con un trabajo titulado Para algunos llegué demasiado tarde, Antonio Pildain, obispo de Canarias, en el que se daba a conocer a partir de fuentes orales, ¿no? En las que tiene mucho mérito una persona aquí presente, Auristela Expósito, a partir de fuentes orales, el apoyo de Pildain a las víctimas de la represión franquista, ¿no? Bien, también de todos modos les indico que ese trabajo está en este número de Almogarén, el 58, que su director ha tenido la gentileza de colocar en la puerta y que pueden adquirir si quieren, ¿no? Además del trabajo de José Miguel Barreto, nuestra revista, la revista del ISTIC, tiene muchísimas otras aportaciones valiosísimas sobre Pildain, como las de Eloy Santiago, Salvador Santana, y por supuesto del mayor conocedor de Pildain en nuestra diócesis, que es Segundo Díaz, ¿no? Bien, teniendo en cuenta todo esto, nos gustaría plantear a los intervinientes en la mesa las 2 siguientes cuestiones, ¿no? ¿Por qué esta relevancia social y cultural de Pildain
y cuál es el legado que nos deja Pildain para el presente y para el futuro. Dicho de manera más sencilla, ¿qué podemos aprender de Pildain todavía hoy, nosotros aquí y ahora, ¿no? Para reflexionar sobre estas dos preguntas y sobre otras dimensiones de Pildain que quieran subrayar, nos acompañan, empezando aquí por mi izquierda, Diana Quintana. Ella es licenciada en Derecho, estudiante de Teología y es coordinadora del equipo que en los últimos años ha tratado o ha impulsado el nombramiento de Pildain como hijo adoptivo a título póstumo de Gran Canaria por el Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Seguramente nos cuente algo de esta experiencia, según creo, ¿no? A su izquierda nos acompaña también Juan José Mendoza, que es autor de la novela A orillas del Guiniguada, y esa es la tercera expresión cultural que quería subrayar al principio, ¿no? Les dije a la obra de teatro, a las jornadas de teología, pero muy especialmente esta novela, que tiene como figura principal también a Antonio Pildain y también a su secretario Rafael Vera. Es una novela que está teniendo una recepción muy notable en la prensa insular y que ha despertado un enorme interés, no solo en los medios literarios, sino también en las personas interesadas en la historia de la ciudad, ¿no? La novela ha obtenido el accésit del Premio Internacional Benito Pérez Galdós en 2020, ¿no? No es el primer premio que obtiene Juan José Mendoza. En 2010, si no me equivoco, obtuvo el primer premio de novela Benito Pérez Armas, ¿verdad? Sí, con Isla Feliz, ¿no? También una novela muy recomendable, vale la pena leer, ¿no? Aprovecho para decirlo. A su izquierda nos acompaña también Agustín Sánchez. Él es vicario judicial de nuestra diócesis y también párroco de la Luz y del Carmen, ¿verdad? Si no me equivoco. Bien. Él conoció a Pildain en su época de seminarista y tiene aportaciones muy interesantes que hacer, seguro, ¿no? Y por último nos acompaña Jorge Hernández Duarte. Él es conciliario de la OAC, es párroco de la Isleta también, y creo que delegado de Pastoral del Mar. Sí, también, no me equivoco. Y es autor de un interesantísimo artículo, reseña sobre la novela de Juan José Mendoza, que probablemente se publique pronto en Noticias Obreras, en el que he tenido oportunidad de leerlo, en el que subraya lo que la Pastoral Obrera y la OAC podría aprender de Pildain, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, pues sin más, le cedo la palabra. Creo que en primer lugar puede ser interesante que hable Juan José Mendoza. A continuación Diana, Agustín y por último Jorge. Antes de ceder la palabra, sí les indico que después de las intervenciones tendremos oportunidad también de que ustedes tomen la palabra y digan lo que consideren, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Valga esta primera intervención para tener un recuerdo emocionado a nuestro compañero Segundo, que por las circunstancias que todos, me imagino, conocen, no puede estar aquí, tiene que estar a resguardo, y que es, como decía Daniel, una de las partes a quien se le reconoce ahora mismo el valor de haber resaltado la figura de Pildain por su fantástica tesis doctoral, que tuve el honor de consultar, y por su conversación sobre el obispo, que me brindó muy amablemente, y por el cariño con que acogió el proyecto desde el principio. Yo estoy halagado por estar aquí en esta casa. Sé que hay mucha gente que ha podido tener incluso un contacto directo con una figura que yo me he permitido y he tomado el riesgo de novelar, y que probablemente pues tengan todo el derecho a
incluso a contradecir algunas de las cosas que digo en esa novela, porque siempre el contacto directo y la experiencia probablemente le otorgan un grado de fiabilidad mayor a lo que puede ser un humilde escritor que se ha basado sobre todo en documentación y alguna que otra entrevista. Pero como se trata de una novela, pues la licencia que da la posibilidad de hacer ficción, pues me va a cubrir un poco de ese riesgo que tomé en su momento. ¿Por qué me planteé la figura de Pildain como personaje central de una novela? De por sí, el personaje solo ya irradia los suficientes matices y la suficiente intensidad humana como para convertirlo en protagonista de una etapa en la historia de la ciudad de Las Palmas significativa. Pero yo quisiera contarles, por amenizar un poco lo que es la cocina de la escritura, es decir, es verdad que el impacto que me proporciona Pildain desde el primer momento en que yo tengo noticias de él es grande, pero luego confluyen una serie de elementos episódicos deslavazados, desconectados, que van dándole cuerpo a ese proyecto inicial de novela. Recuerdo una conversación informal con un amigo que tiene unos cuantos años más que yo, y me dice que él leía, estábamos hablando de literatura, y me dice que él leía los libros de Galdós puestos debajo de la mesa y entre las piernas, y a escondidas de su padre. Entonces, claro, a mí me resultaba tan chocante esa escena, esa estampa, que me soliviantó y me estremeció, y me digo, bueno, ¿y eso a qué? ¿A qué es debido, no? Bueno, y ahí apareció el hilo de Pildain, las prohibiciones de Pildain, la forma que tenía Pildain de administrar la moral y las costumbres en su diócesis, ¿no? Eso fue una primera señal, ¿no? Otra señal que también me sacudió fue la asimetría en la celebración de los carnavales. Yo vivo aquí en Gran Canaria, soy de aquí de Gran Canaria, no tengo gran tradición de carnavales, porque lo más que se celebraba en su momento eran algunas mascaritas en los pueblos, y de repente me voy a estudiar a Tenerife, y en Tenerife me encuentro con las fiestas de invierno, y las fiestas de invierno son verdaderas exposiciones del carnaval, exhibiciones públicas y masivas del carnaval, y aquello me chocaba, y bueno, ¿y qué es lo que ha sucedido aquí? Eso fue un elemento que siempre mantuvimos ahí en el imaginario colectivo, y siempre reprochándole a Pildain el porqué de esa asimetría tan grande, ¿no? Otro elemento que me aparece siempre y que se ha mantenido flotando ahí en la memoria como una señal casi de un heroísmo sin límites, es la oposición a Franco. Yo tengo la experiencia de haber vivido vitalmente la época de la posguerra, más que la época de la posguerra, la época de la represión franquista, ¿no? Y entonces, pues en esa experiencia de represión, de miedo, de temor a la dictadura, el conocer que hubo alguien desde dentro de la institución eclesial que en 1950 se opone a Franco, manifiesta vamos a llamarlo así, una especie de acto de rebeldía y no lo deja entrar en la catedral, y bueno, y todas esas cuestiones que se contaron en su momento, pues también me llama la atención del personaje, ¿no? Y otro elemento que forma parte también de estos pequeños disparadores que fueron formando el conglomerado
de empuje hacia la creación de la novela fue la presentación de Pildain que me hizo mi amigo y añorado Pepe Alonso. Cuando yo le oigo hablar, fue a él a quien primero le oí hablar con nombre y apellido de Pildain, ¿no? Y él me dice, me llamaba mucho la atención que a pesar de la discrepancia que tenía, porque en aquel momento Pepe Alonso era un rojo comunista dentro de la Iglesia, a pesar de en fin, de las controversias que tenía ideológicamente con Pildain, sin embargo manifestaba una admiración a la figura, yo recuerdo que él utilizaba la palabra eléctrica, ¿no? La figura eléctrica y electrizante de Pildain. Entonces con estos mimbres, pues yo fui macerando una idea ahí, y cuando me dio por empezar a escribir, pues apareció el momento oportuno de escribir la novela. Claro, cuando yo empiezo a indagar, a documentarme para la novela, después de hablar con Segundo y después de hacer algunas incursiones en prensa y demás, yo me voy dando cuenta de que Pildain es un hombre que se mueve en los márgenes. Y toda figura humana que se mueva en los márgenes es muy apetecible para un escritor, por esa cantidad de matices y esa cantidad de riqueza personal que ofrece a un escritor, y para poder tirar del hilo y construir escenarios y episodios que sean del gusto de una buena lectura, ¿no? Entonces, ¿dónde estaban los márgenes de Pildain? Pues por un lado en esa actitud rebelde, porque no asumía su condición de obispo plegado a la dictadura, y por otro lado por ese celo excesivo en algunas ocasiones que le imprimía a la vigilancia sobre la moral y las costumbres de sus feligreses. Entonces, con ese conjunto tan extremo, con esos elementos marginales, yo lo primero que pensé, estoy ante la figura de un hombre poliédrico, de un hombre que tiene muchísimas versiones, y sin embargo, tenía la impresión, como leí en su momento de Juan Rodríguez Doreste y de Indalecio Prieto, que era una figura íntegra. Tuve esa sensación. Probablemente ya el propio Agustín Chil Esteve, su biógrafo principal, ya anunciaba que era un hombre con luces y sombras, ¿no? Pero a mí me daba la impresión de que me encontraba ante una figura íntegra. Lo que pasa es que con esa integridad yo tampoco podía jugar demasiado, porque no se trataba de hacer una geografía, de hacer un panegírico, ¿no? Se trataba de ahondar en la figura de carne y hueso de Pildain para tratar de acercarlo realmente a la lectura de su verdadera incidencia en esa etapa tan importante, tan significativa de la historia de la ciudad. Entonces, fue curioso, porque desde el momento en que yo anuncio a algunos amigos y a alguna gente que voy a escribir algo sobre Pildain, entonces me empiezo a encontrar retales de noticias que me van llegando desde diferentes atalayas, de diferentes escenarios, y que son curiosas, ¿no? Porque por un lado hablan del Pildain ultramontano, pero después por otro lado hablan del Pildain heroico, hablan del Pildain intransigente, pero después hablan del Pildain cercano a lo popular, y me hablan de un Pildain que cogía la guagua como cualquier ciudadano y se ponía en cola y reñía con las señoras cuando le querían dar el puesto para que, en fin, porque era el obispo y tal, y él se enfadaba con ella. Entonces, me empiezan a llegar una serie de noticias que lo que iban haciendo era enriqueciendo ese grueso de invitación para construir la novela, ¿no? Con toda la documentación, con todo lo que yo voy amasando, entonces decido hacer el libro. Y en ese libro voy ordenando qué es lo que encuentro yo atractivo de Pildain, ¿no? Siempre con la limitación de que
por más que quisiera, no podía abarcarlo todo, como efectivamente va a suceder en la novela. No abarca toda la vida de Pildain, que es absolutamente prolífica, fecunda y muy fértil, ¿no? Pero bueno, me encuentro con que es un hombre que no se escondió frente a decisiones políticas decisivas en ese momento. Ya hemos hablado de que al mes de estar aquí, ya empieza, al mes o casi, o menos incluso, empieza a tomar decisiones respecto a lo que se está haciendo con los represaliados, frente a las autoridades que tienen una determinación muy clara porque siguen órdenes del régimen que se ha sublevado, ¿no? Y entonces él se enfrenta, tiene una serie de actitudes que contradicen lo que son las determinaciones gubernamentales del movimiento nacional, ¿no? Me encuentro que es un hombre que inunda la diócesis de pastorales de todo tipo, dando instrucciones, intentando recoger la realidad en las pastorales, la realidad tan lamentable en la que se encuentra su diócesis y la sociedad en general. Me llama muchísimo la atención esa capacidad productiva que tiene de pastorales, ¿no? Me llama la atención también el interés que tiene por dignificar la formación de sus seminaristas. Un hombre empeñado en que el seminarista tenía que ser el portavoz de la buena nueva y que tenía que ser protagonista en la reconstrucción de una sociedad que estaba bastante fragmentada. Me llama la atención que visite continuamente pueblos y rincones, especialmente los de las personas más vulnerables. Ya hemos hablado de la mediación que tuvo en la ejecución del Corredera. No digo más, yo creo que es un episodio que es bastante conocido, pero esa participación tan directa, esa empatía que despliega con el Corredera, ya no solo desde el punto de vista de la injusticia que se estaba cometiendo con él, sino de el intento tan grande que hace de comprender a Juan García y de acercarse a él y estar con él en los últimos instantes de su vida, yo creo que es bastante heroico y significativo. Me llama la atención que se granjeara tantas simpatías y tantas antipatías, aunque estoy de acuerdo con quien dice que realmente no tuvo ningún enemigo acérrimo. Tuvo, eso sí, muchos disconformes con sus decisiones, con sus actitudes, pero enemigos acérrimos exactamente no tuvo, ¿no? Evidentemente me tenía que llamar la atención esa cruzada implacable contra la inmoralidad, por lo grotesca por un lado, y sobre todo porque más que interesarme en la cáscara anecdótica de lo que sucedió con todas sus decisiones, lo de las playas, lo de los bañadores, lo de las estatuas del Puente de Piedra, lo de las estatuas de Martín Freire, etcétera, etcétera, lo de la película Gilda y demás, me interesaba de alguna manera ahondar en lo que mi capacidad y mi imagín me diera, en la justificación de esa actitud tan excesiva que tenía Pildain con esta cuestión, ¿no? ¿Qué decir de lo llamativo de la animadversión que tuvo con Galdós? Evidentemente no podía pasar inadvertido y bueno, de entre las decisiones que tomo en la novela, una de las principales es precisamente resaltar esa animadversión, pero no tanto para recrearme, refocilarme y regodearme ahí en el conflicto, sino para tratar de comprender de por qué esa inquina, de dónde venía, de dónde pudo haber venido, porque venir exactamente no podemos saberlo, ¿no? Tenemos nuestras intuiciones, ¿no? Pero tratar de comprenderla, de desmenuzarla, ¿no? Y por último, cuando yo conozco toda esa exhibición tan grande que hace en el Concilio Vaticano II, esa retórica tan grande de la que él era protagonista, y esa capacidad intelectual
que tenía, porque no era un hombre de consigna, no era un hombre de frase lapidaria, era un hombre con estudio, es decir, era un hombre con un fundamento teológico, un fundamento doctrinario bastante fuerte, bastante potente. Por lo tanto, eso también me llamaba la atención. No era un obispo panfletario, era un obispo que fundamentaba. Otra cosa es que tuviera razón o no tuviera razón, pero que lo que proponía era siempre sujeto a razonamiento. Bueno, para terminar, yo elevaría a pequeña conclusión personal estas tres cuestiones. Después de todo lo visto, era un hombre modélico. Yo ante eso lo que digo es que las razones para admirarlo prevalecen por encima de su condición humana falible. Primera conclusión. ¿Cuál sería su rasgo más destacado? Su consecuencia radical. Era un hombre consecuente, en todos los sentidos. Especialmente consecuente en el estilo de vida que practicaba. En ese estilo austero, estoico y bastante coherente con lo que él predicaba para los menesterosos, ¿no? Y por último, yo diría que para mí Pildain es de las personas que hacen pensar y por tanto dudar en qué tiene más valor, si la adscripción ideológica o la ejemplaridad. Pues esta es mi versión. Buenas tardes. Agradecer a los responsables del ISTIC, organizadores de esta mesa redonda, la posibilidad de estar hoy en este lugar. Voy a ser la portavoz de lo que yo considero o he considerado un equipo. Y les narraré cómo hemos tratado de llevar ante el Cabildo de Gran Canaria la obra de Monseñor Pildain para proponerlo como hijo adoptivo de Gran Canaria a título póstumo. Y más adelante les voy a explicar por qué he considerado que este trabajo ha sido de un equipo. Quiero felicitar a don Juan José Mendoza por su novela, y lo hago por dos razones. La primera, porque nos ayuda con su novela a hacer presente la memoria y legado de don Monseñor Pildain a nuestros días, a día de hoy, 23 de junio. Y en segundo lugar, le quiero agradecer porque leí con gran entusiasmo reconociendo parte de las investigaciones científicas y de la tradición oral familiar que hizo en Agaete el profesor don José Miguel Barreto para el seminario específico sobre el obispo en las jornadas de historia allá por 2016. Y no sé si estoy en lo cierto, porque no aparece como fuente de referencia ni tampoco en el apartado de reconocimiento, pero he sentido gran emoción al recordar todo lo que él nos descubrió sobre Pildain en aquel seminario de 2016 y que nos sirvió como acicate para emprender la labor de proponerlo ante el Cabildo de Gran Canaria para su designación como hijo adoptivo. Comienzo a contarles cómo nació la idea y lo voy a hacer en modo de relato, un relato con finales, pero que para nosotros no es definitivo. Después de las celebraciones de aquellas jornadas de 2016 a las que asistí y conociendo por el profesor Barreto que se había presentado una solicitud al Ayuntamiento de Agaete para que lo designaran allí como hijo adoptivo, iniciativa de la hija de un represaliado del régimen, la señora Auriestela Espósito, que también estuvo presente en esa jornada. Y me van a permitir que les cuente un poco algo de ella, para que sepan la importancia que tiene este asunto, que tiene ella en este asunto. Ella quedó huérfana de padre cuando tenía solo 1 año y hoy cuenta con 80 y tantos. A su padre se lo llevaron una mala noche de Agaete y por lo que supo su familia con gran amargura, sus restos están todavía en la cima de Ginamar. Allí esperan el rescate para ser depositados en un campo santo. Ella y su familia... Gracias. Ella y su familia, como muchas otras familias en Agaete, salieron adelante gracias a la ayuda del obispo Pildain.
Días posteriores a la jornada volvimos a retomar el tema de esta iniciativa de la señora Auriestela con el profesor Barreto y se me ocurrió decirle, bueno, pues visto todo lo que nos han contado en la jornada sobre la labor de Pildain, bien merece ser hijo adoptivo de Gran Canaria y no solo de Agaete. Y sus palabras fueron, pues adelante, hazlo, proponlo. Y antes, cuando me refería a un equipo, es ahora cuando nace ese equipo. Conocí a Auriestela y me contó lo que había pasado con su padre y la obra de Monseñor Pildain en Agaete con las familias de los ausentes. En ese primer encuentro decidimos que la magnitud de los puestos en las jornadas por los profesores ponentes sobre el obispo en favor de Gran Canaria y especialmente la motivación que ella guardaba hacia él, nos dio la fuerza. Había que hacerlo, había que proponerlo para ese nombramiento. Nunca nos sentimos solas en esa tarea. Ahí estuvo don José Miguel Barreto, nos guió y orientó durante 2017 hasta tener una propuesta final para presentar por primera vez el 31 de enero de 2018 ante el Cabildo. Nuestro trabajo primero consistió en examinar la posibilidad jurídica de presentar la candidatura. Con el reglamento de honores y distinciones del Cabildo en mano, vimos esa posibilidad y les voy a decir que quien redactó el artículo 18 de ese reglamento estaba pensando en nuestro obispo, porque venía a decir lo siguiente: se permite la presentación de propuestas motivadas para la designación de hijo adoptivo de Gran Canaria, entendiendo que este título podrá otorgarse a quienes reunieran los requisitos recogidos en el reglamento, por especiales merecimientos, beneficios, servicios y acciones extraordinarias en favor de la isla de Gran Canaria, y que los destinatarios de dicho reglamento recaerán sobre personas físicas que sin haber nacido en la isla de Gran Canaria estén vivas o hayan fallecido, como reconocimiento a sus méritos, destacadas cualidades personales y prestación de sus servicios en la mejora y engrandecimiento y honor de Gran Canaria, que supongan un alto prestigio y estimación pública. Esta era la radiografía del Monseñor Pildain. El nudo del asunto estaba en cómo motivar la solicitud, en cómo presentar un expediente con la inmensa labor del prelado de casi 30 años. Tomamos como referencia la celebración de las jornadas de 2016, el motivo por el que se habían celebrado. Se estaba celebrando el 50 aniversario del final de su pontificado como obispo de Canarias. Para demostrar especiales merecimientos, beneficios o servicios y acciones extraordinarias en favor de la isla, como decía el reglamento, comenzamos la tarea de recopilar documentación actualizada que lo acreditara. Comenzamos por mostrar y situar la persona de Monseñor Pildain, su obra, la gestión de su pontificado durante 30 años y lo más relevante de su tiempo histórico. Y ello se incluyó con un informe que se solicitó a la persona que, como ha dicho el ponente, el autor de la novela, es la persona que más sabe de la obra de Monseñor Pildain, el doctor don Segundo Díaz Santana. Y aquí me van a perdonar otra vez que les cuente una anécdota sobre cómo le pedí ese informe. Por indicación, claro está, del profesor Barreto, quien fue que me dijo que para ese asunto don Segundo era la persona que yo estaba buscando, pero que entendía que era una persona muy ocupada y que no me iba a hacer el informe. Me lo dijo como un poco de excepción y como poniéndome un gran reto. Pues bueno, llamé a don Segundo y le dije quién era y le pedí una cita para explicarle lo que teníamos entre manos y al final solicitarle su amable colaboración. Me presenté en la casa sacerdotal con una caja de bombones en mano. Le conté la pretensión y a los pocos días ya tenía el informe firmado y fechado por él. Superar esa primera prueba de ir consiguiendo el objetivo nos llenó de valor y coraje para hacerlo. Como de acreditar se trataba, nos dirigimos por escrito al vicario general de esta diócesis, don Hipólito Cabrera, para que nos certificara la duración del pontificado. Certificación que conseguimos, firmada y fechada por el muy ilustre vicario general. Con toda la generosidad que le caracterizaba, el profesor Barreto nos autorizó a usar sus investigaciones en un informe firmado y fechado sobre lo acontecido en Agaete con las sacas del año 37, que él había investigado, donde quedó de manifiesto lo ocurrido, por tradición oral familiar, con el testimonio de varios vecinos y entre ellos el de doña Auriestela Espósito. Consideramos esto en el expediente como una de las acciones más importantes del prelado. Salvar vidas y proteger a las familias de las víctimas en la represión en Gran Canaria se convirtió en el eje principal de la justificación y sustento de la petición ante el Cabildo. El testimonio de doña Auriestela se redactó aparte en forma de una declaración jurada y se incluyó en el expediente.
Otra gestión que se hizo, una vez constatando que los vecinos de Gran Canaria ya habían mostrado su reconocimiento específico por los pueblos y en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, a la labor de Monseñor Pildain, con el otorgamiento de numerosas distinciones como fueron las siguientes. En Las Palmas de Gran Canaria consta una calle con el nombre de Obispo Pildain Sapiain, se sitúa en el lomo blanco y esto se acreditó con una certificación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el negociado de padrón de habitantes. En Arucas, una calle con la denominación Obispo Pildain, ubicada en el núcleo de La Goleta, lo mismo, se acreditó con una certificación de dicho ayuntamiento. En Agaete, otra calle denominada Paseo Obispo Pildain, lo mismo, se acreditó con una certificación del Ayuntamiento de Agaete. En Teror, otra calle con la denominación Obispo Pildain, misma acreditación, certificación por el Ayuntamiento de Teror. En Telde, una calle con la denominación Obispo Pildain, se acreditó con una certificación del Ayuntamiento de Telde. En la Villa de Ingenio, otra calle con la denominación Obispo Pildain, nuevamente se pidió certificación al Ayuntamiento de Ingenio. En cuanto a su nombramiento, en Arucas fue designado hijo adoptivo a título póstumo por el Pleno de la Corporación en sesión de 13 de enero de 2012. Se acreditó con una certificación de ese acuerdo plenario. Y les tengo que decir que toda esta documentación se solicitó en los respectivos ayuntamientos y cuando yo no podía ir con mi coche, era Auriestela quien se montaba en una guagua y se desplazaba a los municipios. En cuanto a la relevancia personal, y dado que su labor e influencia en la sociedad canaria, que entiendo le convirtió en uno de los personajes más importantes de la historia de las Islas Canarias y en especial en Gran Canaria durante el siglo XX, y creo que no ha sido suficientemente valorado este hecho, el hecho de haber salvado vidas, ha sido recogida en numerosas publicaciones y monografías sobre su persona y su obra, que quisimos destacarle a los miembros de la Comisión de Honor y Distinciones del Cabildo para dejarlos como referencia. En este caso, Pildain como obispo de Canarias por Gabriel Matos en el año 76, Visión secada de un obispo, el doctor Pildain por Juan José Rodríguez Toreste en 1985. Otra obra titulada Pildain, un obispo para una época, doctor Agustín Chil Esteves, del año 87. Pildain, cartas y documentos inéditos, Agustín Chil, del año 2001. La sociedad, otra monografía, otro libro, La Sociedad Canaria, la respuesta pastoral durante los episcopados de Pildain, Infante y Echarren, hasta la clausura del Cuarto Sínodo de 1992 por don Salvador Santana en el año 2007. Diversos artículos, como bien dijo el moderador de la mesa, diversos artículos publicados en la revista de Almogarén que publica el ISTIC, que podían ser consultados por los miembros de la comisión si lo estimaban oportuno. Entendíamos que la consideración de la relevancia de la persona de Monseñor Pildain podía suscitar alguna controversia de carácter político e ideológico entre los grupos políticos que conformaban el Cabildo en aquel primer año, en 2018. Por lo cual nos dirigimos a los portavoces a través de una carta a los portavoces de los grupos políticos del Cabildo para adelantarles la propuesta popular que íbamos a hacer de proponer a Monseñor Pildain como hijo adoptivo. En esa carta se les explicaba, para obtener un consenso de todas las fuerzas políticas, la iniciativa. Nos dirigimos también a los 21 ayuntamientos de la isla, en la persona de sus alcaldes, rogándole el apoyo en los respectivos plenos de sus corporaciones. Fue apoyada por el Ayuntamiento de Circas por acuerdo de pleno. Además, visitamos otras instituciones y colegios que creímos que podían dar su apoyo de manera escrita. La obtuvimos especialmente del claustro de profesores del Instituto de Teología de las Islas Canarias, reconociendo la aportación extraordinaria que desarrolló el obispo a favor de los Gran Canarios. Nos dieron su apoyo formal y se adjuntó como una certificación al expediente. Contamos con el apoyo expreso también de la Asociación de Vecinos Barrio de la Solana en Tejeda, ya que Pildain hizo una visita a ese barrio y en su asociación existían personas mayores que recordaban esa visita. Y por supuesto era un hecho que los jóvenes del barrio se acordaban por referencia de mayores, la referencia de los mayores. Como anécdota les diré que contamos incluso con el apoyo de la presidenta de la Asociación de Vecinos Puente de Piedra de Vegueta, que quiso de forma manuscrita delante de la catedral dejar constancia de su puño y letra, comprometiéndose a llevar el asunto a la primera junta directiva que se celebrara en la asociación. Pero lo más importante fueron las 1.132 firmas que recogimos de Gran Canarios agradecidos y que compartían y apoyaban su firma
con su firma de este reconocimiento de hijo adoptivo de Gran Canaria. Decirles que durante la recogida de firmas topamos por toda Gran Canaria con personas de todo tipo de pensamiento e ideología, pero una vez que se les nombraba Monseñor Pildain, los que tenían un gran conocimiento de su labor y de su persona, especialmente en la ayuda a los pobres y haber salvado vidas, no dudaron en firmar rápidamente. Algunos que lo conocían por hechos singulares, como por ejemplo el cierre de la catedral a Franco, firmaban por su valentía. Otros muchos firmaban con una referencia negativa, con relación a sus principios de moralidad. Especialmente recordaban la vestimenta de playa, la prohibición de la vestimenta de playa, pero siempre en tono cordial y de asentimiento a la iniciativa. Esta iniciativa fue presentada al certamen de honores y distinciones del Cabildo Insular en el año 2018 y así lo hemos hecho durante los 3 siguientes años sin éxito. El mayor dolor y sentimiento de fracaso fue el primer año, 2018, donde el grupo de gobierno del Cabildo Insular, con su mayoría de votos en la Comisión de Honores, ni siquiera llevó la documentación a la comisión para que fuera sometida a la consideración de los partidos políticos, lo dejaron en el cajón. Los siguientes certámenes con este gobierno del señor Morales han sido más de lo mismo, pero quiero que sepan que seguimos en ello, justificando méritos y buscando apoyo. Nuestro próximo intento estará en llevarlo definitivamente al municipio de Agaete para que allí lo nombren hijo adoptivo a título póstumo. Esto no ha acabado. Tengo personalmente la esperanza que lleguen al Cabildo políticos con otro carisma, otra formación y otro conocimiento para agradecer el curso de la historia de Gran Canaria y la obra de Monseñor Pildain, este vasco que se hizo un canario más y se quedó aquí para siempre. Voy concluyendo. Y desde la experiencia que me ha quedado con todo esto que les he contado, quiero contestar a las preguntas que han dado pie a esta mesa redonda. Pildain sigue estando presente en el debate social gran canario por su obra, por su ejemplo. Nos dejó una clara obligación de tener una conciencia amplia y preocupación y ocupación por los pobres, hacer una iglesia de los pobres, y ahora más necesitada tras lo que nos ha quedado con la desgraciada pandemia del COVID-19. La necesidad de una iglesia siempre pendiente de la justicia social, compaginada con una iglesia sobrenatural como un misterio vivo y salvífico, al que todos tenemos un sentido profundo de pertenencia, que desembarque en una sociedad perfecta. La necesidad que los cristianos practiquemos acciones caritativas con los más necesitados, de cosas materiales, pero que también practiquemos una caridad social, formándonos y participándonos en la política activa, que procure políticas económicas y sociales justas, traducidas en leyes justas. Y considero especialmente valioso de su legado para nuestro presente y futuro su consideración de la necesidad de tener la concepción de una iglesia que no esté desvinculada de las cuestiones de este mundo. Y termino esta intervención dándole las gracias al que yo he considerado mi equipo en esta pretensión al Cabildo, muy justa con el Monseñor Pildain, quien estuvo durante 22 años salvando vidas y amparando familias, a Auriestela por su perseverancia, por su fortaleza y valentía en la vida y por todo lo que me ha ayudado, y a la otra parte del equipo que aún no estando siempre está, al profesor Barreto en su memoria. Sí, yo intento acercarme un poco al legado del obispo don Antonio Pildain. Ahora lo oye mejor, ¿verdad? Sí. Se ha dicho del obispo don Antonio Pildain que su labor al frente de la diócesis de Canarias y la influencia que tuvo en la sociedad canaria le han convertido en uno de los personajes más importantes de la historia de las Islas Canarias del siglo XX. Cuando desembarcó en el Puerto de la Luz el 19 de marzo de 1937, don Antonio traía consigo una trayectoria impresionante que de alguna forma le definía. Siendo joven, con 17 años, marcha a Roma en 1907, donde estudiará teología y obtiene el doctorado en esta disciplina en la Universidad Gregoriana con la máxima calificación. Por lo tanto, tenemos una persona lista, ¿no? Una vez en su tierra, obtiene la canonjía de electoral en la Catedral de Vitoria, convirtiéndose en el teólogo del Cabildo Catedralicio, destacando durante una década
como brillante orador al que todos reclamaban para escucharle. Igualmente desarrolló una gran labor entre las clases obreras y la juventud, destacando su participación en las asambleas religiosas y de índole social. Con el advenimiento de la Segunda República, tras el exilio de Alfonso XIII, en las elecciones para las Cortes Constituyentes, en el País Vasco y Navarra se organizó una coalición católico-fuerista. Los ejes de esa candidatura eran tanto la defensa de los derechos de la Iglesia Católica, fuertemente amenazado por la incipiente República, como la reintegración de los fueros vasco-navarros que fueron abolidos hacía un siglo, en 1839. Antonio Ipilday se presentó por Guipúzcoa como católico independiente dentro de la coalición, siendo el diputado más votado en dicha circunscripción. Así se formó lo que se llamó después en las Cortes Generales la minoría vasca. Allí defendió con energía don Antonio Ipilday los derechos de la Iglesia Católica. El Papa Pío XI le nombra obispo de Canarias el 18 de mayo de 1936, cuando él tenía 46 años, ¿no? A punto de empezar la Guerra Civil. El embajador de la República Española ante la Santa Sede protesta por su nombramiento debido a la anterior militancia política de Ipilday y también a que la Santa Sede no comunicó su nombramiento, como tenía que hacer, comunicarle que lo iba a nombrar, para decir que no, claro. Cuando estalló la guerra, el embajador oficioso de los sublevados ante la Santa Sede protestó también, considerando que Ipilday era un nacionalista. Pero finalmente el régimen franquista no puso impedimento. Así, don Antonio Ipilday es ordenado obispo en Roma el 14 de febrero de 1937. Como anécdota, recuerdo haber oído al obispo en una celebración, siendo seminarista, que su mitra no pasó por las manos del general Franco. Recuerdo eso. Mi mitra no pasó por las manos del general Franco. Por lo tanto, cuando desembarcó en el Puerto de la Luz, don Antonio Ipilday traía tras de sí una experiencia como sacerdote y como persona pública impresionante. Sintetizar lo que significó el obispo Ipilday en Canarias no es fácil, y menos hacerlo en breves palabras, ¿no? Se ha recogido la definición que de él dijo Monseñor Sirarda, en su momento obispo de Pamplona. Ipilday era un hombre socialmente avanzadísimo y eclesialmente conservador. Eso se dice, y es lo que circula por ahí. Esto puede ser verdad porque era lo que yo viví en aquellos últimos años del pontificado. Yo entré en el seminario en el año 1964 y el obispo se le aceptó la renuncia el 16 de diciembre del 66. Primero, por un lado, como socialmente avanzado. Era la gran fama que tenía el obispo por su apuesta por los presos y especialmente los represaliados en la posguerra. Todos hablaban de su postura y lo ocurrido ante la cima de Ginamar. Eso forma parte de lo que conoce, no me sale la palabra, nuestra gente. También sus visitas a los presos, entre ellos a los represaliados detenidos en el lazareto de Gando. Los reclusos le llamaban el obispo de los presos. Asimismo era conocida su actuación al prohibir a los sacerdotes que colaboraran con las autoridades franquistas en la denuncia de simpatizantes de la República. Esto lo viví hace poco cuando la policía apareció por allá por la isleta preguntando por fulano de tal. Yo lo conocía. Digo, pues es uno de aquí, pero no sé dónde estará. Me di cuenta, digo, uy, entonces, ¿cómo sería en aquel tiempo? Pues el obispo prohibía que hicieran eso, ¿no? Igualmente, su compromiso por la justicia, por su cercanía a los obreros y que le hacía tomar partido en favor de los trabajadores. Podemos recordar su presencia y su apoyo a los aparceros del sur de Gran Canaria en 1962, haciéndose presente en medio de ellos. Las cartas pastorales expresaban este compromiso en favor de la justicia. Segundo, pero al mismo tiempo era eclesialmente conservador, como dice Monseñor Sirarda, ¿no? Ello conllevaba una rigidez muy fuerte en los temas morales, bailes modernos, ¿no? Modas, playas, cines, espectáculos. Me acuerdo en aquellos años que yo entré en el seminario, prohibió la canción del verano, cuando calienta el sol allá en la playa, porque siento tu cuerpo vibrar fuerte. Me acuerdo que lo cantábamos los jóvenes y dice, esto está prohibido, está prohibido. Si en una fiesta había bailes, no había función ni procesión.
Esto lo sufrían sobre todo los curas, los pobres curas. Una anécdota que yo tengo aquí, don José Suárez, que fue párroco de Puerto Rosario, y yo después fui párroco de Puerto Rosario, y yo me contaba que en aquellos años, pues estaba acostado a las 12, la 1 de la mañana, y le tocan la puerta, no sé, que en la Matilla están haciendo baile, ¿cómo es posible? Pues el pobre cura a esa hora coge su moto y va ahí arriba. Cuando lo ven de lejos, llega el cura. Entonces, cuando llega allí, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? No, jugando las cartas, el dominó, las mujeres hablando. No, aquí no hacen nada. No bailen, porque si no, mañana no tenemos la presión. No, que va. Se fue el cura y empezaba a bailar otra vez. Y él era consciente de eso, pero claro, tenía que hacer eso. Igualmente, esta razón le hizo suspender la fiesta cívico-religiosa de San Pedro Mártir, así como la suspensión del Te Deum y el cierre de la catedral con motivo de la visita del general Franco en 1950. Se cuenta que él llamó la atención porque iba a haber baile. Hay gente que piensa que había una idea política detrás, pero estaba eso. Igualmente luchaba contra los escritores que él consideraba anticatólicos, especialmente contra Benito Pérez Galdós y Miguel de Unamuno, que estaba por allá por Fuerteventura. Oía hablar en el seminario de cuando los seminaristas doblaban los folios de las pastorales y las repartían a la entrada de los cines, mandados por el obispo, ¿no? Esta rigidez hizo sufrir a un buen grupo de sacerdotes por las normas impuestas a los sacerdotes y religiosos y las sanciones que sufrieron algunos. Yo conocí personalmente en Valleseco, fui cura de Valleseco, a don Vicente González. La actitud del obispo le cambió la vida. Él vivió toda su vida encerrado en su casa, iba a celebrar hasta que murió estando yo de cura en Valleseco, ¿no? Tercero, también el obispo era un creyente enamorado del Señor. Esto es lo que tengo que decir. Y amaba a la iglesia y la defendía y la obedecía. Esto me parece importante resaltarlo. Cuando el obispo visitaba el seminario, nos reunía a todos a su alrededor y siempre hablaba de lo mismo, el amor de Dios. Ese era su tema favorito, el amor de Dios. Y recuerdo que nos aconsejaba que esta realidad del amor de Dios la guardásemos muy dentro, para que cuando llegasen las dificultades, que decía que iban a llegar, fuese como un fuerte que nos ayudase a seguir adelante. Esto lo decía a los seminaristas y yo era uno de ellos. Esto se vivió cuando se jubiló, vivió en una parte del obispado de forma tan pobre que llamaba la atención. Allí fue, la coherencia la llevó hasta el final. Igualmente, su obediencia a la Iglesia se manifestó de muchas formas, pero una de ellas fue cuando él manifestaba públicamente su rechazo a la libertad religiosa, cosa que defendió en el mismo concilio. Sus intervenciones en el aula conciliar eran muy ardorosas, fueron 8, en las que habló de la separación de la Iglesia y del Estado, así como derogar el derecho de presentación que tenían los gobiernos, en España en concreto, y defendió el concepto de iglesia de los pobres. Después de sus intervenciones todos aplaudían. Se dice que después de esto el Papa prohibió aplaudir después de cualquier intervención, porque era un follón, cada vez que hablaba todo el mundo aplaudía. Una vez aprobada por el concilio la libertad religiosa como algo perteneciente a la misma fe de la Iglesia, el obispo en la catedral reconoció públicamente que estaba equivocado y aceptaba lo que había decidido la Iglesia. Este es el obispo coherente con su obediencia a la Iglesia. Y cuarto, resumir el legado del obispo Pildain para la diócesis y para la sociedad canaria es una tarea no fácil. Yo me fijaría en lo siguiente. Por un lado, la cercanía a los más pobres y la defensa de la justicia en cualquier circunstancia. Su labor de obispo de alguna forma reorientó al clero hacia una labor de apostolado entre los pobres, enfermos y necesitados. Esto caló bastante en el clero. Recordamos sus palabras: id pues a todas las casas, a los pobres, a los barrios, a los pagos. No olvidemos que hoy, como nunca, para ser buen cura se necesitan más tacones que sillones. Esto lo escribió en marzo del 38, al año de llegar. Esto suena un poco a lo que dice el Papa Francisco, tener olor a oveja, pues ya lo decía el obispo Pildain. Su acción en el campo de la caridad y la justicia es quizás uno de los legados más importantes y que, como afirma don Santiago Cazorla y don Julio Sánchez, sea este punto el que ha mantenido su memoria y ha hecho olvidar sus defectos, su acción en el campo de la justicia y la cercanía a los pobres.
En esta línea se sitúa la decisión de crear nuevas parroquias que el obispo consideraba urgente, imprescindible e inaplazable. Por eso creó en los primeros 6 años 52 parroquias nuevas, pues era consciente, y así lo transmitía, que el sacerdote como pastor debe conocer personalmente a toda la grey, y para ello las parroquias no deben ser muy extensas ni de muchos feligreses. Aquí situamos el llamado status animarum, lo conocen, o los viejos lo sabemos, que tantos quebraderos de cabeza ocasionaban a los curas. Hoy sería imposible realizar esto y no es aconsejable por la protección de datos. Me acuerdo cuando llegué a Puerto Rosario, pues viendo los documentos había el status animarum, ¿no? Cada persona, toda su trayectoria, si había hecho la primera comunión, si había hecho... Y después había un apartado que era los pecadores públicos. Casi nada. ¿Y quiénes eran los pecadores públicos? Los que organizaban los bailes. Además, gente que yo conocía a la familia, digo que esto no se puede enseñar, no se puede enseñar. Por otro lado, el amor a la Iglesia, así como el respeto y coherencia con el caminar de la misma, es otro de los legados que nos dejó el obispo Pildain y que tanto ha calado en muchos sacerdotes educados en la vivencia de este valor. Lo vemos en los sacerdotes mayores, sobre todo, la obediencia, la coherencia con la Iglesia, ¿no? Al mismo tiempo, la formación del clero ha sido una de sus grandes preocupaciones. La construcción del nuevo seminario, así como la formación permanente de los sacerdotes, nos muestra esta realidad. Programó y exigió de los sacerdotes la asistencia a los ejercicios espirituales, retiros y conferencias, mejor preparados para ser mejores pastores, es lo que estaba de fondo. Finalmente, su preocupación por la cultura religiosa del pueblo. Por eso, recién llegado a la diócesis, convocó a la Asamblea Diocesana de Catequesis y después publicó el Catecismo de Doctrina Cristiana, que él mismo había redactado con el objetivo de acabar con lo que decía que era la ignorancia religiosa. Este legado es hoy muy actual y urgente, pues la ignorancia religiosa adquiere niveles desconocidos en otros tiempos. Esto es lo que puedo aportar. Soy consciente de que nos encontramos ante una figura histórica y eclesial de enorme envergadura. La historia nos hace sacar lo bueno que ha aportado y apartar lo que nos parece que responde más a una mentalidad de la época que a lo profundo que aporta la persona del obispo don Antonio Pildain. Muchas gracias. Ayer iba por la calle y me encontré con una amiga y dice, oye, ¿vas a hablar de Pildain? Que veo la nota que había salido. Y le dije que sí. Dice, mi abuela lo adoraba, estaba muy agradecido con él y además a veces se escapaba para irlo a escuchar a la catedral. Yo me eché a reír porque le dije, es que a mí, una de las cosas que me contaron cuando llegué a Las Palmas, que del entierro de Pildain habían... me decían a mí que recordaban el Requiem de Mozart y no sé por qué, recordaba el Requiem de Mozart y que aquella la plaza estaba llena de obreros y prostitutas. Su abuela era prostituta. De la calle de los Molinos. Me encantó el encuentro ese porque de alguna forma expresaba lo que eso que hablaban de Pildain. Yo soy palmero, llegué en el año 70 y pico aquí, recién pues llegaba yo, se marchaban Infante Florido y me encontraba con Ramón Echarre. Con lo cual, ustedes dirán, ¿qué hago yo aquí en esta mesa hablando de Pildain? Lo único que me ocurrió es que les prometo una cosa, yo conocía los 4 tópicos de Pildain. Lo que me contaron del muro en las canteras, lo de las estatuas, eso sí que me entusiasmaba cuando cerró la catedral a Franco, todo ese tipo de historia que era un anecdotario. No sabía nada más y eso que me habían dicho de la plaza de Santa Ana. Yo, de verdad que cuando me regalaron el libro A las orillas del Guiniguada tuyo, yo le tengo que agradecer a Juanjo
porque empecé a decir, yo a este tío no lo conozco de nada, no conozco a Pildain, y me entusiasmó. Tengo que reconocer que me ha llevado a decir, yo que soy conciliario de la UAC, cada vez que hemos hablado del mundo obrero, de la historia del mundo obrero en Canarias, no hemos nombrado a Pildain. Y esto sí, como dirían aquí, esto falta ignorancia. Esto es así. Con lo cual, cuando recuerdo uno de los párrafos que decía cuando llegó en ese 19 de marzo, el día de San José, el del 37 a Las Palmas y recorre la calle, dice, hay una cosa que dice el libro que me rápidamente digo, yo esto tengo que conocer un poco más a Pildain. Dice, cuando pasaba por el barrio de Los Arenales y reparando Pildain en la presencia de unos obreros sudorosos y esforzados que picaban piedra en un solar con ostensible ímpetu, el obispo había detenido el reparto generoso de bendiciones y se había dirigido a él, a Limiñana, para decirle, esto es lo que siempre me ha atraído a mí. ¿Sería verdad lo que había dicho la falange de él? ¿Traería en su cartera no solo los vientos, sino unas soterradas simpatías por eso que los comunistas llamaban clases populares? En otro párrafo, bueno, a mí me parece que si hay que hacer, nos puede dejar aportaciones desde las preguntas que nos decía Daniel que hiciéramos. A mí me parece que hay algo importante y volvemos a hablar a José Miguel Barreto, que fue compañero mío en el seminario, en teología, y es el padre de Daniel. No sé si ustedes tanto hablaron y no lo saben que es el padre de Daniel. En una charla que le invité a dar arriba a Valsequillo, nos hace una conferencia que me pareció súper interesante. ¿Por qué en Canarias no hay un sentido anticlericalismo como a veces existe en otros lugares de España? Y además aferrado anticlericalismo. Y yo empecé a entenderlo con él. Él empezó a hacer una historia que no tiene solamente que ver con Pildain, tiene que ver con una historia anterior canaria de preocupación por los más empobrecidos. Fíjense qué interesante, porque el hecho de que haya una preocupación por los más empobrecidos, por el hecho de estar del lado de las víctimas, luchar por la justicia, ha hecho que en Canarias, desde distintas maneras, no haya un anticlericalismo férreo. A mí me parece que es interesante esto analizarlo. Yo no sé si hay algo ya escrito sobre el tema, pero a mí quien me metió el gusanillo de poder estudiar este tema fue José Miguel. Sé que nombró a Pildain, pero yo creo que nombró muchísimas más cosas. Yo creo que eso es un tema, un legado que nos deja Pildain, que nos tiene que ayudar. Fíjense ustedes que un sindicalista en uno de los párrafos del libro, y eso está constatado, no forma parte de la parte novelada que cuenta de la ficción que plantea Juanjo, dice, hay un sindicalista que hace una reflexión, Tomás V, que dice, pero al César lo que es del César. Nunca pensé que un comunista, refiriéndose a él, entrara en el Palacio Episcopal y oyera de boca de un obispo que la misión de la Iglesia era combatir la explotación de los trabajadores. Yo creo que eso ya nos coloca, por lo menos a mí me entusiasmó para empezar a reflexionar sobre la importancia que tiene que tener en la UAC el hecho de tener un obispo que podía haber sido un auténtico conciliario de la UAC. No solamente por eso, sino porque por su coherencia vital. Hay una cosa que sobre todo en los años 70, aquellos que estudiamos en La Laguna, aquellos que estuvimos enfrentados con el franquismo, había una cosa que era importante, no ser burgués. ¿Se acuerdan esa expresión? No ser burgués. Tú tenías unos zapatos más o menos decentes y te llamaban burgués. Tenías que ir vestido de uniforme, pantalones vaqueros, el anorak, las camisas a cuadros de esas de franela y una bufanda o una piojera, y los zapatos tenían que tener suelas de camión. Si tú llevabas otra cosa, te llamaban burgués y tenías un problema. Había una tendencia a ser una persona que eres del pueblo y estás encarnado. Nos interesaba estar viviendo en los barrios populares, nos íbamos a vivir, siendo estudiantes, nos íbamos a vivir, cuánta gente se fue a vivir
a Santa Clara, gente que se venía a vivir a los barrios del polígono. ¿Por qué? Porque era muy importante vivir como aquellas personas o sea, no solamente trabajabas en favor de la lucha obrera, sino que tú eras un obrero, vivías como los obreros, te encarnabas en la realidad obrera. Eso pasó de moda. Sin embargo, yo creo que es un legado que nos deja también Pildain. ¿Por qué razón? Porque yo creo que hay que recuperar ese estilo que tiene que ver con algo tan importante para el cristianismo, para la fe cristiana, que es la encarnación. Vivir encarnados en la realidad para poder evangelizar, para anunciar la buena noticia de Jesús y anunciarse a los más pobres, hay que vivir. Por eso, cuando después de leer el libro y después de escuchar también algunas cosas que me dijo algún compañero de cómo era la habitación de Pildain, me dio vergüenza de la mía. ¿Yo qué quieres le diga? ¿Por qué? Porque al final uno se da cuenta de que la austeridad se nos ha acabado. Y entonces uno ya se va asimilando alrededor y en el fondo, pues yo creo que recuperar ese concepto de la encarnación, de estar presente en la realidad, de vivir, pues eso. Tengo algunos compañeros que para mí son ejemplares y que en este momento para mí siguen siendo esas personas que siguen viviendo. Yo no puedo ser más que los pobres. Yo creo que ese es un legado. Me perdí en el papel por esto del legado este. Bueno, lo digo sobre todo porque me parece que arriesgarte a vivir con los pobres y asumir las consecuencias de su realidad es posiblemente el gesto más evangelizador que podemos tener hoy en la Iglesia. Y yo creo que por ahí va el Papa Francisco. Yo quisiera terminar, porque tengo tantas cosas por aquí que decir, pero que yo creo que se han repetido, y es que posiblemente este obispo hubiera sido un obispo del Papa Francisco. El salir, una iglesia evangelizadora, una iglesia encarnada, una guagua que camina acogiendo a los pobres. Es un obispo de los pobres. Entonces a mí me parece que en este tema Pildain me deja chiquitito. Y creo que tenemos que recuperarlo porque su legado puede hacer una iglesia transformadora en la realidad de hoy. Hoy, miren, yo creo que he dado un giro neoconservador increíble en una época determinada de la iglesia, en donde pensamos que el gran peligro que tenía la iglesia era la cultura, el no hablar de Dios o el que Dios se negara. Yo creo que hoy el Papa Francisco nos invita a una iglesia que reconozca a Dios en los más empobrecidos y en la solidaridad, en la lucha por la defensa de la naturaleza y la solidaridad con los más empobrecidos, en ese olor a oveja. Y yo creo que en eso el Pildain era un auténtico héroe, ¿no? Por su coherencia personal. Mire, yo creo, y voy a terminar porque ¿ven ver los folios aquí? Es mentira, era para engañarles aquí diciendo, no, fuerte rollo nos va a pegar Jorge. Yo creo que en este momento el reto clave y fundamental es un estilo de iglesia presente en el mundo, en la realidad, cercana, en salida misionera y acerca a los pobres. Y eso nos lo ofrece Pildain. Una iglesia además coherente. Una de las cosas que me llamó la atención, que buscaba curas para que atendieran a los pobres. Cuando estuvo en las cuarterías, quería en el seminario que hubieran curas que estuvieran presentes en esos lugares con los más empobrecidos. Yo creo que ese reto lo seguimos teniendo hoy en la iglesia. A mí me gustaría terminar diciendo algo que me parece clave y fundamental, y es que cuando uno va leyendo aquellas expresiones que Pildain tenía con el tema del mundo obrero, el mundo del trabajo, sus temas fundamentales que tenían que ver con el paro, con el salario, con la corrupción. Pildain dice cosas terribles de la corrupción, ¿no? Cuando se subían los precios aprovechándose de las enfermedades y eso es increíble porque estamos viviendo una situación muy parecida
donde las grandes farmacéuticas hoy se enriquecen a costa de la miseria que supone esta enfermedad y en donde además las vacunas no van a llegar a los más empobrecidos de la tierra. Somos unos privilegiados los que estamos aquí, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que tiene mucho que ver, por lo tanto, con una propuesta que Pildain sigue siendo una persona actual. Posiblemente eso es verdad. Me van a permitir, y no se van a escandalizar conmigo, yo creo, Pildain no era progre, pero era de izquierda. Un momentito, porque hay que pedir la palabra. Muchísimas gracias, antes que nada, a los 4 intervinientes. Las exposiciones han sido extraordinarias y muy interesantes. Tenemos poco tiempo para las intervenciones, de hecho, del público, porque a las 9:30 tendríamos que recoger. Entonces, si aquellos que quieren participar hicieran el esfuerzo de hablar con mucha brevedad, se los agradecería. Yo propondría que, bueno, pues que levantaran la mano. Y bueno, hay 2 palabras pedidas y luego le diéramos la oportunidad a los que están en la mesa de volver a tomar la palabra. Entonces, sí, la señora, si quiere. Si quiere a lo mejor venir para acá para que se la escuche. Que no se oye nada. Que no se oye. No te preocupes, tengo la voz fuerte. Gracias a la mediación de don Antonio consiguió el indulto de paz. Por eso yo he querido en esta bonita casa de la iglesia y en este acto de San Antonio venir a la catedral. Ahora, en este momento, que soy consciente de todo lo que hizo por mí. Porque gracias a él yo pude tener un padre cariñoso, un médico especial, el médico de los pobres, le llamaban en la isleta. Muchas gracias. Y una persona extremadamente generosa. Y entonces, aprovechando este homenaje a don Antonio, yo le doy las gracias ahora y deseo que Dios le haya acogido en su gloria. Decir en honor de la verdad que Pildain no cerró la catedral. Lo único que se estuvo planteando fue el Te Deum. Él se lamentaba de que estuviera la catedral cerrada. Incluso llegaba a decir, lo oí decir la expresión, por culpa del cabezudo, que era Carmelo, un hijo del campanero, se fue al puerto a ver la llegada del barco donde venía Franco y cerraron la catedral. Se cerró la catedral porque al no haber Te Deum no había razón de ser. Pero parece que Franco miró, al llegar delante de la catedral, miró y quiso entrar y se la encontró cerrada. Pero Pildain, que estaba ese día en terror, sintió pena de que no estuviera abierta la catedral. Lo dijo a todos los curas de Lanzarote en la parroquia de San Ginés. Muchas gracias. Yo si fuera a hablar, tardaría más justo. Yo conozco a Pildain desde los 10 años y medio. En este muro que está aquí en la esquina, a los 2 meses de entrar yo en el seminario, se había muerto así ese tiempo mi madre 2 meses y medio. Mi padre, como era el año que contábamos los fideos en el plato, y vendía mi padre leña en el mercado de Las Palmas, me traía todas las tardes un pan. Me traía un pan y 2 plátanos. Y en la esquina de este muro que termina allí, en la esquina del muro este que estás allí, estaba yo sentado comiéndome el pan y los 2 plátanos que me había traído mi padre, vestido de negro como usábamos antes.
Y entra Pilday y dice, yo estaba comiendo. Dice, tú tranquilito ahí, comiendo el pan. Y empieza a hablar con mi padre y le dice, ¿y ustedes por qué están de luto? Ah, porque hace 2 meses que murió mi señora y tenemos luto. Y se le quedó a mi padre los ojos llenos de lágrimas, que ni yo me di cuenta, que me enteré 15 años después. Y Pilday tenía una libreta grande con una página para todos los seminaristas, con una fotografía al entrar y el currículo del seminario. Y debajo de mis fotografías puso, la primera vez que le vi a su padre llorar. Pilday, que parecía un hueso, hay que ver que Pilday era un poco escrupuloso. Y cuando él se creía que fallaba, pues se jugaba el todo, y por eso esas expresiones tan duras que parecen, ¿no? Pero Pilday era un hombre santo, un hombre, la pobreza. Yo fui de los que me metí en Palacio a ver la habitación. La cocina era 3 cacharros, uno con leche en polvo, otro con papa y cochao. La cama era un jergón con una manta, sin sobre todo, como decía él. Bueno, Pilday para mí fue un verdadero padre. Esto fue entrando en el seminario. Ya ordenado del primer año, lo que hacen ahora los seminaristas en el último año antes de ordenarse, nosotros lo hicimos ya ordenado. Y entonces, nos destinó, a mí me destinaron ahí de profesor del Viera a ayudar a Melenara, que fue el primer cura de Melenara. Cura no, ayudante allí a los curas de Telde. Y llega aquí, mi padre siempre era de la merienda, y llegué de En Paz Descanse, el cura de Santa Teresita, le dice, Pepito, y al muchachito suyo, ¿cuándo lo van a destinar? Al mío que lo mandan a para el carajo, que ya yo quiero estar con mi hijo. Esto yo creo que se enteró aquella misma tarde, al siguiente día. Él nos daba unas clases de pastoral, qué preciosidad, y qué pena que no se conservara escritas o en megafonía. La primera reunión que entrando dice, tengo que hacer un traslado que es de derecho natural, que el padre esté con el hijo y el hijo esté con el padre. Y después de la reunión, me dicen, empezó a hablar conmigo, me empieza a preguntar que qué es lo que quedaba de mi casa cuando mi madre murió. Porque él tenía, la primera vez que le vi a su padre llorar. Y entonces yo le dije, pues me queda una coma. Al primer día, ¿tú estás dispuesto a ir a Lanzarote? Yo le dije a mi padre porque me daba vergüenza, ¿no? Aquello de ir para el carajo, ¿no? Cuando usted quiera, me mándate. Bueno, ¿y quién puede ir con ustedes? Yo tengo una hermanilla que tiene 16 años, pero sabe hacer de comer porque yo tengo 4 o 5 hermanas, que la menos que tiene 5 o 6 chiquillos. Ah, pues estupendo. Ya. Voy a terminar ya. Bueno, como el ajuar que es de mi casa no se mide. Mira, te vas a una tienda de esas que se vende, donde se venden las cosas para las personas que se van a casar. Compra 3 camas, una para ti, otra para tu padre y otra para tu hermana. Él que no tenía sino un jergón, una manta, y a mí, compra 3 mantas para cada cama, 5 sábanas para cada cama, y 2, 3 sobre todo para cada cama. Media docena de platos grandes, media vajilla, ¿no? Le dice que se lo venga a cobrar al obispo a 2.000 pesetas todos los meses. Y después, cuando fue a la visita pastoral a Lanzarote, no fue a comer a mi casa. Dice, no, que tu hermana se va a molestar, se va a poner nerviosa. No fue a comer y almorzó un bocadillo con una botella de agua de Firga. Para mí Pilday es como mi padre, ¿no? Bueno, perdone, aquí ha sonado mucho mi nombre, muchísimas gracias, pero quiero recordar una cosa que le prohibieron a los nuestros, decirle un funeral. Nosotros no pudimos decirle un funeral a mi padre porque se lo prohibieron terminantemente a Monseñor Pilday. Y entonces nos dijo, no, me lo han prohibido,
Pero mire, vayan a la iglesia y le oyen la misa que le hace el mismo efecto. Y guarde el dinero que le cuesta el funeral para que coman los niños. Así que eso. Y me dolió muchísimo hace 15 días que un sacerdote de una parroquia me haya dicho que Pildain aquí estuvo desterrado por Franco. Todo un sacerdote. Eso hay que olvidarlo. Eso hay que olvidarlo. Bueno, muchísimas gracias por todo. Martín, habías pedido la palabra. Hola, buenas noches. Yo quería tener dos intervenciones. Una, felicitar al autor, a Juanjo, por la obra, que me parece una obra a orillas del Guiniguada, una obra muy buena. En especial me ha encantado el capítulo titulado La Primavera, ¿no? Donde hay un marcado tono irónico, incluso de cierto barroquismo. Hay un juego en la obra un juego de texto bíblico en el seminario, y también esas lecturas de un Galdós abominables, ¿no? Me parece que es una obra muy buena, el estilo es genial, y luego yo creo que el objetivo que se plantea inicialmente lo logra, ¿no? En relación a la pregunta de Daniel Barreto al principio, a mí lo que de Pildain me admira es su ejemplaridad, ¿no? Él, como todos, tiene sus luces y sus sombras, pero esa entrega a las personas que sufren yo creo que sigue siendo un ideal, un acicate para nosotros también vivir, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si hay más palabras pedidas, igual tenemos tiempo todavía para alguna intervención más. No sé si Sí, no veo bien. Sí. Sí, acércate. A mí realmente una cosa que me admiró siempre de Pildain, yo le conocí un niño, fui el número 8 de la primera y única escolanía que tuvo la catedral, y, o sea, tenía él una preocupación por la liturgia y por lo que animaba también al seminario, que tenía una coral interesantísima, ¿no? Yo diría que, vamos, de lo más maravilloso que yo he podido oír. Pildain, a mí resumiendo tantas cosas de su vida, los medios de comunicación, porque él también fue un hombre que montó lo de Radio Catedral y después todas aquellas charlas que hacía en favor de los pobres y todas aquellas cosas que hacía, digamos, aquella labor profética de poner el dedo en la llaga, donde tantísima gente en el sur de nuestra isla pues vivía de una forma precaria y en fin, él fue un gran defensor de todos los derechos de estos obreros en las cuarterías que aquí también se han nombrado. Pero lo importante para mí, lo que a mí me conmovía de Pildain era la palabra. A mí me parece, si me dijeran, ¿qué es lo que piensas de Pildain? La palabra. Pildain era un hombre que con esa fe profunda que aquí se ha hablado, y quienes también desde la audiencia pues han hablado de un hombre santo, él era un hombre que ponía tanto ardor y tanto calor y tanto cariño a la hora de hablar, de hacer sus pontificales en la catedral, que nos quedábamos con la boca abierta, ¿no? Y cómo realmente llegaba al corazón de cada una de las personas, y la preocupación instante también que él tuvo siempre porque la oratoria sagrada se hiciera con la mayor dignidad, ¿no? Creo que no sé si era en Valladolid o por una zona de esa, que había una preparación que se hacía constantemente para cómo tenía que ser un orador sagrado, pero realmente el gran maestro de la oratoria sagrada para mí ha sido Pildain. Bueno, no sé si los miembros de la mesa quieren intervenir. No, solamente una constatación que estoy teniendo, y es que la gente no tiene mucho que preguntar, sino tiene mucho que decir.
O sea, si esto lo lleváramos a toda la diócesis, nos asombraríamos, porque la gente lo que quiere es hablar de Piltdown más que preguntar, nada más que eso. No sé si quieren añadir alguna cosa más. ¿No? Bueno, pues entonces terminamos aquí, pero no sin antes ceder la palabra al director del Instituto Superior de Teología, Juan Jesús, que en realidad es el impulsor y el que ha ideado este acto, ¿no? Bueno, pues yo simplemente agradecer a los que han participado. Era una mesa redonda, poco redonda ha sido, quizás por eso que acaba de destacar Agustín, y que creo que es verdad, ¿eh? Creo que hay tanto que decir de una figura como la de Pildain, que claro, nos sabe tan a poquito el tener un ratito nada más que uno quiere pues decir todo. Y no solo a los que han participado en la mesa, sino que a todos nosotros como que tenemos ese deseo. Hay algunos que evidentemente han conocido más a Pildain o los hechos de la figura de Pildain y otros que lo hemos conocido. Yo no he conocido nada, sino referencias, cosas que me han contado. Y quizás de una persona que no ha vivido en una época en la que vivió Pildain y que solo ha recibido ciertos ecos, lo que a mí, la idea que me queda en la cabeza es esa que decía Juan José, de la integridad, o la que han dicho ustedes, de la coherencia de Pildain. Digo, quizás lo más destacable para mí ahora, después de haber asistido a este acto, es que me quedo con Pildain como una figura coherente, extremadamente coherente con lo que él creía. Para mí es anecdótico y es lo de menos el juzgar a una persona que vivió en un tiempo por unas ideas determinadas y ni siquiera por unas acciones determinadas, porque todo el background que está detrás de la actuación de una persona es muy difícil de juzgar con mucha distancia y cuando ya se han ido tantos de los implicados, ¿no? Pero sí que yo destacaría como legado la coherencia o la integridad. Y quiero terminar, digo, mi oficio es el de la teología, es a lo que me dedico, aparte de mi sacerdocio, ¿no? Pero quiero terminar comentando algo que a mí me suscitó también un asombro grande y que cuando estábamos hablando con Daniel Barreto, con la posibilidad de realizar este acto, se me vino enseguida a la cabeza. La mesa redonda la titulamos Las presencias de Pildain, ¿no? Y quizás podría dar la sensación de que la presencia de Pildain es una presencia local, es una presencia que está sujeta a los recuerdos de tanta gente, a las vivencias de tanta gente que experimentaron pues su ministerio pastoral o sus pastorales o su diálogo, pienso en Juan Doreste o lo que sea. Y sin embargo yo me encontré con un hecho que hace que esta presencia no sea solo localizada en Canarias, sino que se trata de una presencia universal y que ha afectado a toda la Iglesia, por no decir a toda la historia que tiene que ver con la presencia de la Iglesia en el mundo. Y es precisamente su intervención en el concilio. Agustín hablaba antes de los 8 discursos que tuvo Pildain en el concilio, y yo me fijo expresamente en el primero. La primera intervención de Pildain, que es una intervención amplia, tuvo como consecuencia directa lo que hoy conocemos como el número 32 de la Sacrosanctum Concilium. Y uno puede pensar que en un debate como los de la Asamblea Conciliar, en los que participa muchísima gente, se diga, hombre, pero es que ahí participarían muchos. Les aseguro, lo tengo aquí copiado, no se lo voy a leer porque está en latín, aunque yo lo he traducido macarrónicamente, pero no se lo voy a leer ahora. Les aseguro que el número 32 de la Sacrosanctum Concilium es exactamente la intervención de Pildain. Y no hay ninguna otra intervención. La más parecida es la de un arzobispo, el arzobispo Hart, pero ninguna otra intervención es tan exacta a lo que dice el concilio como lo que dijo Pildain en el aula conciliar. De hecho, la intervención de Pildain es un poquito más amplia
Y de lo que habla esa intervención es de algo que a todos nos suena y que se ha destacado aquí también, que es el evitar la acepción de personas en las celebraciones litúrgicas dentro de la Iglesia Católica, ¿vale? Es decir, Pildain fue el que acabó no solo para Canarias, para su diócesis, sino para el mundo entero, en que en la liturgia de la Iglesia Católica hubiese funerales de primera, funerales de segunda y funerales de tercera. Y eso creo que no está suficientemente destacado ni reconocido. Pero no hay ninguna otra intervención en el Concilio Vaticano II. Yo, por motivos de mi tesis doctoral, he tenido que empaparme y repasar, aparte de que tiene unos índices magníficos de búsqueda. Y ya les aseguro que no hay ninguna otra intervención que pueda resultar equivalente, digo, como un calco a la intervención que tuvo Pildain. El número es conocido, solo les leo el 32, fuera de la distinción que deriva de la función litúrgica y del orden sagrado, y exceptuados los honores a las autoridades civiles que representan al pueblo entero, no se hará acepción de personas o de clases sociales ni en las ceremonias ni en el ornato externo. La intervención de Pildain, la proposición de Pildain, la intervención son 5 folios, pero la proposición de Pildain solo tiene además como añadido que destaca en la administración del bautismo, en la celebración del matrimonio, en las exequias fúnebres. Pero el concilio prefirió dejar exactamente, literalmente, la intervención de Pildain, pero quitar esto para que se supusiese que la acepción de personas era evitable en toda la liturgia, no solo en los bautismos, en los matrimonios. Bueno, solamente quería destacar esto para que pensásemos que esta presencia de Pildain no solo se refiere a Canarias, ha tenido una presencia muy importante, una influencia importante de carácter universal. No se puede sacar una media. De hecho, los obispos españoles, antes Agustín Sánchez citaba la intervención de Cirarda, de Monseñor Cirarda, aquí en una jornada de historia de la Iglesia, y él decía precisamente que los obispos españoles fueron al concilio muy mal preparados. Y es verdad, Pildain también fue mal preparado. No se esperaban lo que iba a ser el concilio. Pero el que haya habido una intervención como esta, sí que nos habla, a pesar de la mala preparación, de la enorme coherencia de Pildain. Es decir, que es que no se conformaba, sino que aquello en lo que creía, por eso iba, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Buenas noches, tenemos que desalojar la casa.